Les habla Orson Welles. ¿Qué les parecería permanecer siempre jóvenes y no envejecer un solo día durante los próximos 200 años? Chicas, imaginad lo que significa eso. Gran noticia, Albert. Noticia bomba. A lo largo de los siglos, los mortales hemos conseguido extraordinarios avances en nuestro intento por detener el proceso de envejecimiento, buscando la forma de retrasar la muerte, cuando no de evitarla por completo. Ahora, por sorprendente que pueda parecer, la ciencia ha encontrado la llave de la eterna juventud. El verdadero elixir de la vida, descubierto en lo más profundo de las células de una pequeña criatura de agua dulce. Y nada más lejos de la ficción. En 2009, esta científica nacida en Australia recibía el premio Nobel por su hallazgo. Ella no buscaba la inmortalidad, en absoluto. Solo me guiaba el deseo de llegar hasta el fondo de cómo funciona la vida. Esto no solo curará el envejecimiento, cambiará literalmente el mundo. Tiene un enorme impacto sobre algo que nos importa a casi todos, que es cuánto tiempo vivimos y lo bien que lo vivimos. Pero también es un desafío, porque esta extraordinaria sustancia oculta una paradoja. Ofrece una vida interminable, pero también puede matar. El enigma de la inmortalidad celular determina nuestras vidas. Desde lo bien que vamos a envejecer, hasta cuánto tiempo viviremos. La mayoría de nosotros pensamos en el envejecimiento en términos de cronología o tiempo. 1000 años atrás, nuestra esperanza de vida sería de unos 30 años. Hace un siglo, la esperanza media era de 50 años, al menos en los países desarrollados. Hoy, podemos esperar vivir casi 80 años. Con un mayor conocimiento de lo que nos mantiene sanos, nuestra esperanza de vida ha aumentado espectacularmente. Pero hay otra medida del envejecimiento. Es biológica. Lo que sucede dentro de las células vivas de nuestro cuerpo. Y en cada uno de nosotros, ese reloj biológico puede avanzar a velocidades muy diferentes. Ray Newsom, por ejemplo, parece un chico normal de 16 años, pero en el interior de su cuerpo, sus células se asemejan a las de un hombre extremadamente mayor. Tengo el cuerpo de un chico de 16 años. Pero mis pulmones podrían ser los de alguien de 85 años. Mis órganos envejecen más rápido que yo. En el interior de sus células hay señales de que Ray envejece a una velocidad devastadora. Tiene problemas respiratorios, no puede respirar. Se mueve con mucha dificultad. Su memoria, él te lo dirá, le falla la memoria. La esperanza de vida en los casos graves es de 16 años. Y Ray cumplirá 17 años en enero. Paulette Salt también muestra síntomas de envejecimiento prematuro, pero en su caso parecen estar causados por el estrés. Me siento mayor. Mi cuerpo siente más fatiga, más dolor. Siempre estoy cansada. Por el contrario, las células de Jack McClure parecen haber ralentizado su proceso de envejecimiento. Envejezco a una velocidad un 30% inferior. Y ahora, mis expectativas acerca del tiempo que viviré son diferentes de las que tenía antes. Y a sus 92 años, Dal Richards desafía todas nuestras expectativas. No muestra absolutamente ningún síntoma de enfermedad relacionada con la vejez.
Respecto a la salud, no tengo que prestarle ninguna atención. Simplemente es así. Y no lo hago. Por primera vez en la historia empezamos a entender por qué algunos envejecen más deprisa o más despacio que otros. ¿Y qué es lo que podemos hacer para cambiar eso? Exactamente por qué envejecemos ha sido un misterio siempre. Un misterio que el profesor Leonard Hayflick, experto en envejecimiento, ha resuelto en parte. Si observas los coches de un año en particular y del mismo modelo, descubrirás que no todos los coches del mismo fabricante, modelo y año envejecen a la misma velocidad. Algunos necesitarán reparaciones muy pronto, mientras que otros, sorprendentemente, no necesitarán ser reparados en mucho tiempo. Eso se debe a las diferencias en el deterioro derivado del uso e igualmente de los materiales de fabricación. Y puede que también la habilidad del trabajador variara un poco. Exactamente lo mismo, análogamente, le ocurre al material biológico y a los humanos en particular. Hace 50 años, Len escudriñó el vehículo humano y descubrió que nuestras células tienen un periodo de vida limitado. Nuestros cuerpos están formados por unos 100 billones de células. La mayoría se replican dividiéndose una y otra vez. Algunas se reproducen o duplican en el plazo de días. Otras pueden tardar años. Hasta los años 60, los científicos pensaban que si encontrábamos la forma de mantener nuestras células sanas, éstas vivirían eternamente, que potencialmente nuestras células son inmortales. Pero Len Hayflick demostró que algunas células humanas solo se replican aproximadamente 50 veces y que luego se detienen, entrando en una forma celular de la vejez llamada senescencia, en la que no pueden reproducirse y en la que finalmente mueren. Pero cuando Len congeló células, descubrió algo asombroso. Las células tienen memoria. Recuerdan en qué momento del nivel de duplicación de población se encontraban cuando las congelaste. Y cuando las reconstituyes, recomienzan en ese punto hasta completar el número de duplicaciones restante, hasta alcanzar las 50. Si las congelas en 40, les quedará 10. Si las congelas en 10, les quedará 40, etc. Len sostiene que existe un mecanismo en el interior de las células que lleva la cuenta de cada duplicación, hasta que alcanzan su límite, el llamado límite de Hayflick. Hay algo que indica a las células cuándo llegan al final de su camino. Algo les dice cuánto han de vivir. ¿Pero qué? Cuando era niña, Elizabeth Blackburn vivía en Tasmania, Australia, y sentía pasión por las preguntas difíciles. Crecí aquí, en Tasmania, rodeada por la naturaleza, rodeada de animales, plantas y árboles. Y yo solo quería saber cómo funcionaba la vida. Eso la llevó hasta la biología molecular y a la pregunta: ¿qué es lo que hay en los extremos de nuestro ADN? Los extremos del ADN eran como una tierra inexplorada de la biología. Cuando empecé a investigar sobre el ADN, ya se conocía el código genético, pero no se sabía nada acerca de lo que hay en los extremos de las moléculas de ADN. Y resultó ser este misterio maravilloso. Bueno, a algunas personas les gusta mirar qué es lo que hay en los confines de las galaxias. Yo simplemente exploraba. ¿Qué hay allí? Me gustaban esos espacios solitarios. Nunca imaginó que descubriría un secreto vital en las profundidades de la célula. En el interior de una célula humana se encuentra el núcleo. Dentro del núcleo hay 23 pares de cromosomas. Son largos hilos de ADN portadores de información genética. Justo en los extremos de los cromosomas
hay secuencias especiales de ADN llamadas telómeros. Se sabe que desempeñan un papel crucial en la protección de los extremos del ADN. Nosotros decimos que son como la punta de un cordón, porque sin esa punta, el extremo del cordón se deshilacha rápidamente. Y el cordón no podría hacer bien su función si no tuviera esa funda. Es igual que el extremo de un cromosoma. Si la funda del extremo del hilo de ADN no está entera, el telómero también se deshilachará. Cuando la célula se duplica, no puede replicar su ADN hasta el final. Por eso los telómeros se acortan con cada duplicación. Cuando los telómeros son excesivamente cortos, la célula comienza a fallar y muere. Si no hay fundas en los extremos del cromosoma, entonces los extremos se hacen muy pegajosos. Es como si los cordones terminaran atados juntos y eso altera el material genético. Eso implica consecuencias fatales para las células, igual que si atas juntos los cordones de los dos zapatos, tropiezas y caes. Liz estudió una diminuta criatura unicelular que se encuentra en el agua dulce llamada tetraimena. Tiene una gran cantidad de pequeños cromosomas. Observó cuidadosamente su estructura y la composición de sus telómeros, hasta que algo captó su atención. Algo extraño pasaba en los extremos del ADN, en los realmente pequeños cromosomas de los tetraimena, y era que el ADN se acumulaba en los extremos de estos cromosomas y nadie hubiera esperado nunca que el ADN pudiera hacer algo así. Algo agregaba nuevo ADN en los extremos de los cromosomas. Los telómeros no se desgastaban, de forma que las células podían duplicarse infinitamente. Eran, de hecho, inmortales. Empezamos a pensar que debía de tratarse de un nuevo proceso del que nadie había oído hablar jamás. No aparecía en los libros de texto y nadie había descrito algo similar acerca del ADN antes. Aún así, tenía que haber alguna explicación a lo que estábamos viendo. Y yo quería encontrarla. Durante siglos, los alquimistas persiguieron una sustancia mágica, un elixir de la juventud hecho a partir de la legendaria piedra filosofal. Creían que esa piedra otorgaba la inmortalidad. Para los antiguos alquimistas, el secreto estaba en revelar y reinterpretar los elementos básicos de la vida. Para Liz, fue el inicio de un largo proceso, persiguiendo una sustancia fantasmal. El viaje comenzó en 1975. A principios de los 80 se estableció en San Francisco, donde junto al genetista Jack Szostak confirmó que el alargamiento del telómero ocurría en diferentes especies. Algo importante estaba pasando. Hasta que en 1984, Carol Greider, una alumna de posgrado, se unió a la búsqueda. Había evidencias claras de que algo alargaba los telómeros. Y sentíamos una gran curiosidad por saber cómo podía pasar eso. De qué forma los cromosomas se alargaban para compensar el acortamiento que tiene lugar cada vez que las células se duplican. Durante 9 meses colocó trampas a esa sustancia, diseñando experimentos, intentando obligarla a mostrar su rostro molecular. El día de Navidad de 1984 llegó la gran oportunidad. Fui al laboratorio el día de Navidad porque sentía curiosidad por saber lo que había pasado con el experimento que acababa de hacer. Y entonces ocurrió algo asombroso porque el resultado que vi en la película de rayos X era claramente una escalera de 6 pares de bases, justo lo que predijimos. Y fue algo muy visual. ¡Wow! Aquí pasa algo. Es justo lo que andaba buscando y a lo grande. Fue muy emocionante. Habían encontrado una enzima, un catalizador químico que mantenía la longitud de los telómeros y hacía que las células se reprodujeran sin límite. La llamaron telomerasa y tendría implicaciones profundas e inesperadas.
Nosotras solo intentábamos entender cómo las terminaciones de los cromosomas se mantenían iguales después de cada división celular. En ningún momento pensamos en las enfermedades humanas, la senescencia celular, el cáncer o las enfermedades degenerativas. Todo eso vino después. Realmente solo era ciencia inspirada por la curiosidad, pero sí sabíamos que comprender algo fundamental en la célula, el cómo se duplica un cromosoma, tendría implicaciones importantes, pero desconocíamos cuáles podían ser. Queríamos entender la vida y queríamos saber si se trataba realmente de un proceso que tenía lugar en los extremos de los cromosomas y que nadie había visto antes, o qué. Solo nos guiaba el deseo de llegar hasta el fondo de cómo funciona la vida. Habían descubierto, sin saberlo, el secreto de la vida eterna en las células. Ahora la cuestión que se planteaba era, ¿podría funcionar en las personas? A todos nos gustaría ser un poco más jóvenes de lo que somos. A veces oímos a damas bien entradas en los 70 dirigiéndose unas a otras como joven. Damas ancianas y muy ricas, incluso caballeros ancianos, han dilapidado fortunas en glándulas de mono y no sé qué aceite, con la melancólica esperanza de retrasar el reloj, o al menos pararlo un poco. No puedo imaginarte con el pelo blanco. Alan, no soportaría verte viejo y feo. Como una fuente de la eterna juventud molecular, la enzima recién descubierta conllevaba la promesa de poder prolongar la vida. Para muchos, representaba nada menos que una oportunidad para poder curar el envejecimiento humano. La nueva enzima, la telomerasa, se había vuelto de pronto muy atractiva. No solo curará el envejecimiento, también afectará prácticamente a todas las enfermedades que conocemos. Creo que es lo más importante que ha pasado nunca en el planeta. Cuando por fin encontremos un medicamento que active la telomerasa, el mundo literalmente cambiará. Nunca he disfrutado tanto como cuando levanté una piedra por primera vez y descubrí uno de los misterios de la vida, viéndolo por primera vez con mis propios ojos. El doctor Calvin Hurley, biólogo celular, y Carol Greider fueron los primeros en relacionar la longitud de nuestras fundas de ADN, nuestros telómeros, con el envejecimiento humano. En los años 90 hicieron pruebas a un grupo de personas en el que se incluían varias generaciones de la propia familia de Cal, su padre e hijos entonces pequeños. Fue así como descubrieron que por lo general, cuanto más viejo es el ser humano, más cortos son sus telómeros. Por el Día de Acción de Gracias y por la biología del telómero. Era una idea revolucionaria. Era posible ver el proceso de envejecimiento en el ADN de un ser humano. Es casi como un fusible. Llega un momento en el que hay una pérdida crítica de telómeros que finalmente activa la inestabilidad genética. Básicamente es una bomba de relojería genética, en el sentido de que las células no explotan literalmente, pero sí pueden implosionar o simplemente morir. Cuando nuestros telómeros alcanzan una longitud crítica, las células llegan al final del camino. Y a medida que nuestras células envejecen, nosotros envejecemos. El reto era ver si eso se podía detener. Uno de los primeros en aceptar este reto fue el doctor en biología, Michael West. Cuando empezamos este trabajo, puede que hace 15 o 20 años, sabíamos que la senescencia celular estaba relacionada con el envejecimiento de las personas, es decir, la aparición de canas y arrugas en la piel. Hoy, en mi opinión, los datos indican que más del 80% del envejecimiento humano está causado por la senescencia celular. Y, por supuesto, ahora tenemos la clave para rebobinar el reloj del envejecimiento celular. La clave es la enzima telomerasa. Mike reunió $40 millones para crear una compañía de biotecnología llamada Geron, anciano en griego. Ellos han ganado la carrera por el descubrimiento del gen humano de la telomerasa. De pronto, la enzima de la inmortalidad podía ser activada. La probaron, como no podía ser menos, en las células de Leonard Hayflick, el hombre que, en cierta manera, lo había empezado todo. Así fue como las células del Dr. Hayflick fueron las primeras en las que introdujimos telomerasa, para ver si podíamos poner a cero el límite de Hayflick, el verdadero límite de Hayflick, el periodo de la vida reproductiva de las células del Dr. Hayflick. Recuerdo que en mis notas llamé a ese experimento la inmortalización del Dr. Hayflick. Las células de la izquierda son ejemplos de células jóvenes y sanas.
Las del centro son células más viejas, cerca del final de su vida reproductiva. Y a la derecha están las mismas células después de agregarles un gen extra de telomerasa. Habían rejuvenecido y se duplicaban una y otra vez. Lógicamente, el entusiasmo llegó cuando las células con telomerasa empezaron a dividirse sin parar, mientras las células sin telomerasa empezaron a envejecer. Y, por supuesto, fue un momento impresionante, la verdad, de implicaciones asombrosas, creo. Podría haberse llamado apropiadamente la fuente celular de la eterna juventud, porque realmente inmortalizamos células y les dimos en esencia la capacidad de duplicarse indefinidamente, pero no como células viejas. También podíamos retrasar el reloj aumentando la longitud del telómero y haciendo que vivan 10 o 100 veces más tiempo, pero siempre jóvenes. Pero hasta el momento, este enfoque de terapia genética solo funciona en células dentro de una placa de Petri. Si tuviéramos la forma de aplicar este descubrimiento al gen de la telomerasa para activarlo en el cuerpo humano y reiniciar los telómeros de una persona anciana, y lo más importante, en mi opinión, hacerlos volver atrás, creo que veríamos aumentar la esperanza de vida del ser humano. Y también cómo se retrasaría o aplazaría la aparición de enfermedades degenerativas ligadas al envejecimiento. Lamentablemente aún no sabemos cómo hacer eso. Gerón inició la búsqueda de otra forma de activar la telomerasa, investigando en plantas utilizadas en la medicina tradicional. Así, encontraron una molécula, el TA65, en una planta china. Un millonario hecho a sí mismo, Noel Patton, compró la licencia del TA65 a Gerón para su comercialización como suplemento dietético a un precio de unos $15.000 al año. Yo estaba entusiasmado con la idea de que hubiera una forma de hacer vivir eternamente a una célula. Lo primero que pensé fue, no puede ser verdad. Luego, cuando profundicé en la biología, descubrí que es cierto y que está científicamente aceptado por todos, que se puede hacer que las células vivan para siempre. Como hombre de negocios, las posibilidades son ilimitadas. El Dr. Bill Andrews, de Sierra Sciences, también está investigando un amplio espectro de posibles activadores de la telomerasa. La principal razón por la que deberíamos tomarnos en serio la investigación anti-envejecimiento es porque por primera vez existe una prueba de la idea, una prueba del principio experimental que ha sido verificado y que nunca había existido antes, por el que hemos conseguido hacer cosas como conseguir células humanas inmortales en una placa de Petri. Ya hemos superado la fase de la esperanza porque ahora tenemos un objetivo, prevenir el acortamiento del telómero. Mientras su compañía encuentra una alternativa mejor, él toma TA65. He visto cómo mejoraba mi forma de correr y mi vista. Después de un año tomando TA65, tuve que graduarme y hacerme unas gafas nuevas porque mis ojos habían rejuvenecido. Antes tenía manchas de la edad en las manos y desaparecieron de repente. No recuerdo cuándo. No sé si es el TA65 o algo diferente, pero han desaparecido. Para muchos, es una investigación importante, amplía los límites. Pero hasta el momento, el TA65 no ha sido verificado por la comunidad científica. Es una especie de compañía nutracéutica que no necesita ningún tipo de autorización de la FDA ni tampoco una supervisión científica. Y aún tienen que publicar algo que demuestre que su producto produce algún efecto en los telómeros. No hay ningún dato científico, ningún estudio que demuestre que eso produzca efecto alguno sobre el ser humano. No es una idea irrazonable, simplemente no existe nada de momento. Y a la gente le interesa ese tipo de cosas, pero de momento no hay nada que lo avale científicamente. Temía despertarme dentro de 20 años y que nadie estuviera investigando esto, que nadie tratara de buscar un medicamento para activar la telomerasa y resolver la pregunta de si cura y detiene el proceso de envejecimiento. Hay quien cree que solo es cuestión de tiempo que la ciencia descubra la forma de activar la telomerasa en las personas. Y todos querríamos un poco de ese zumo milagroso, ¿no es cierto? O quizás no,
porque esta historia encierra un problema. La misma enzima que mantiene jóvenes a las células puede matar. Y el tiempo, que fue la causa de todos los males, pasó. Como en muchos relatos sobre la inmortalidad, a menudo el precio de la búsqueda de la eterna juventud es la muerte. Y ahora, cuando el mecanismo del envejecimiento celular es más claro, se plantea una paradoja. La misma enzima que nutre la vida, nutre el cáncer. Las células cancerosas son células sanas que han salido terriblemente mal. Y la clave de su letal éxito es la enzima telomerasa. Cuando la funda de una célula de ADN se acorta demasiado, la célula por lo general deja de reproducirse y finalmente muere. Pero en ocasiones, en vez de morir, la célula experimenta ciertos cambios que pueden convertirla en una célula cancerosa. Y uno de esos cambios es activar la telomerasa. La enzima telomerasa proporciona el combustible necesario para que la célula cancerosa se duplique sin límite. Las células cancerosas como estas son las verdaderas inmortales. Y el 90% de las células cancerosas tienen niveles de telomerasa hiperactivos. En realidad tiene dos caras. Es como Jekyll y Hyde. El Dr. Jekyll era la cara positiva y benévola, igual que la telomerasa en las células normales. Pero en un entorno completamente diferente, como es el de las células cancerosas, la telomerasa es hiperactiva, se acelera, y en ese marco, la telomerasa es una pésima noticia, porque en realidad da permiso a las células cancerosas para seguir multiplicándose. Es como si le das un arma a un psicópata. La telomerasa en manos de un ciudadano normal, es decir, una célula normal, es usada con toda responsabilidad. Pero en las manos de un psicópata, la célula cancerosa, la telomerasa es una pésima noticia porque le da aún más poder para seguir cancerosa. En el cáncer, la telomerasa ya no es el héroe, sino el villano. Por eso ahora, en lugar de activarla, el reto es detenerla. En San Francisco, el laboratorio de Liz Blackburn ha demostrado que la idea puede funcionar. Introdujeron en células cancerosas genes de telomerasa defectuosos. Las células cancerosas los odian. Y a las 2 semanas las células están muy abatidas. Y cuando vemos células cancerosas tan abatidas y que odian su vida tanto como para suicidarse, eso nos encanta. A medida que los investigadores avanzan en el conocimiento de la telomerasa, las esperanzas se disparan en todo el mundo. Y dado que algunas células cancerosas encuentran formas alternativas de producir telómeros, el objetivo se amplía. Porque la comprensión de cómo el cáncer se hace inmortal es uno de los nuevos y más importantes enfoques para detectarlo y detenerlo. Igual que un coche fuera de control, con los frenos rotos y el depósito lleno, el cáncer es el verdadero inmortal. Pero si al cáncer le quitamos su combustible vital, tarde o temprano se detendrá. Paradójicamente, la clave del éxito letal del cáncer es también la clave del envejecimiento de nuestras células. Pero ¿por qué la naturaleza desarrolló esta espada de doble filo? Probablemente la razón del envejecimiento ha sido como un mecanismo para prevenir el cáncer, a medida que evolucionábamos en una especie más longeva de lo que éramos en el pasado. De ahí la represión de la telomerasa, el robo de la inmortalidad en las células de nuestro cuerpo. El que las células tuvieran una cantidad limitada de suministro de combustible ayudó a prevenir el cáncer y nos ayudó a vivir tanto como vivimos. Por eso nosotros lo vemos como el yin y el yang. Hay cáncer y envejecimiento, y prolongando los telómeros, expandiendo la esperanza de vida, probablemente estemos incrementando el riesgo de cáncer.
Pero al igual que hemos pensado detenidamente en el yin y el yang, también pensamos que existe una especie de cuerda floja sobre la que puedes caminar, un equilibrio en el que podemos encontrar la forma de ampliar la vida humana sin provocar el cáncer. Es ese yin y yang, ese equilibrio entre el envejecimiento y el cáncer, el que, en mi opinión, ocupará a la ciencia y la medicina en las próximas décadas. Ese equilibrio es vital, porque todos dependemos de niveles bajos del mismo combustible para proteger nuestras células normales. La importancia de esto puede verse en personas cuyo sistema de telomerasa funciona mal, como Ray Newsom. A sus 16 años, Ray padece una extraña enfermedad genética llamada DKC, disqueratosis congénita, que hace que envejezca prematuramente. Padece una lesión de médula espinal y enfermedades del pulmón y corazón. Sus órganos principales parecen los de un anciano de 90 años. No puede hacer las cosas que se supone que todos hacemos en la vida. Desplazarse de la cocina al salón es un problema. Es agotador para él. Eso no es vivir. Y así es su vida. Cada día es una espera. Todos los días te levantas preguntándote si cuando bajes al salón, él estará allí o ya no estará. La doctora Mary Armanios es especialista en medicina e investigadora. Hace tiempo que trata a Ray y a otros buscando alguna pista. Es el síndrome de envejecimiento prematuro clásico. No se refleja necesariamente en el rostro, pero sí en los órganos internos, y es una enfermedad potencialmente mortal. Cuando analizamos la secuencia de los genes de la telomerasa, encontramos una mutación responsable de que su telomerasa sea defectuosa. De hecho, en lugar de tener dos genes sanos de sus padres, él solo tiene una copia sana de telomerasa. La dosis de la telomerasa está regulada de una forma tan precisa que si perdemos, aunque sea solo un poco, resulta catastrófico para la integridad de ciertos órganos, y en especial médula espinal y pulmón. Su médula espinal puede compararse a la médula espinal de alguien entre 80 y 100 años en términos del potencial de sus telómeros. Mary ha descubierto que algunos pacientes con enfermedades pulmonares comunes también tienen defectos genéticos similares. Los sujetos con telomerasa defectuosa tienen más probabilidades de desarrollar fibrosis pulmonar idiopática. Y eso nos abre una nueva perspectiva, permitiéndonos concluir que los defectos en el telómero causan enfermedades que tienen un espectro mucho más amplio de lo que nunca imaginamos. Ahora sabemos que el acortamiento de los telómeros está relacionado con muchas enfermedades propias de la edad y que existen patrones definidos. Cuanto más cortos son, mayor es el riesgo de que esa persona padezca una enfermedad cardiovascular o el riesgo de diabetes o incluso el riesgo, quizá, ahora se está viendo, de cáncer. Realmente pensamos que es algo que debe tomarse muy en serio como la posible causa oculta del por qué enferman las personas. 20 años después de que Carl Hurley hiciera el test a su familia, el test de la telomerasa es cada vez más habitual. Vamos a hacer un seguimiento para ver si el ritmo de cambio de los telómeros es diferente en cada uno de nosotros, o si nuestros telómeros son más largos o más cortos que la media habitual. ¿Alguien está nervioso? Seguro que papá está un poco nervioso. En los estudios de grupos, los telómeros revelan claves importantes acerca de la propensión a enfermar. Pero en casos individuales, es una ciencia en desarrollo. Aún no conocemos su valor predictivo, salvo en el caso de los telómeros muy cortos, pero nos encantaría empezar a descubrirlo con el paso del tiempo y demás. Creo que a la gente le fascina la idea del telómero porque hay algo muy intuitivo en esta idea de que algo se agote con el tiempo, como la vela que se consume con el paso del tiempo. Creo que la gente encuentra algo muy metafórico en el proceso de envejecer. Y lo más fascinante es que no está conectado tanto con el reloj del envejecimiento como con el proceso que conduce a las enfermedades de la vejez. Es esa parte de la vejez con la que parece estar relacionado.
Los resultados indican que la familia de Cal está en el rango medio, aunque, como era de esperar, sus telómeros se acortan con la edad. Pero esta es la buena noticia. La longitud de nuestros telómeros no está definida de antemano. Es maleable. Y parece que existen formas de que podamos aumentar esta longitud ahora mismo. Increíblemente, las langostas parecen no envejecer. Cuando comparamos las langostas jóvenes y pequeñas con los adultos más grandes y viejos, no muestran ninguna diferencia en velocidad, fuerza o virilidad. Es como si solo los accidentes, su tamaño o los depredadores mataran a las langostas, no el tiempo. Cuando los investigadores las estudiaron, descubrieron niveles elevados de la enzima de la inmortalidad, la telomerasa, la misma que mantiene la longitud de los telómeros. ¿Qué podemos hacer para parecernos más a las langostas? Todo indica que la forma en la que vivimos tiene un papel crucial. Así. Muy bien. ¿Cómo sientes las piernas, mamá? ¿Te duelen? Paulette Salt tiene 65 años. Se dedica a tiempo completo a cuidar de su madre de 100 años, Alison, enferma de Alzheimer. Lo más duro es que no puedo comunicarme con ella. Sé que está ahí, en alguna parte, pero a causa de su sordera y a la demencia, es como si ella viviera en otro mundo. Cuando las cosas salen mal, cuando siente dolor o necesita algo y no puede expresarlo y yo intento adivinarlo, me siento frustrada. Y luego a menudo tengo que irme porque no quiero perder los estribos. No es culpa suya. También comparte casa con Peter, su hermano discapacitado. Su vida de estrés crónico le está pasando factura. Aquí tienes. Muy bien, te pondremos los zapatos y así estaremos listas para salir. Siempre estoy muy inquieta, muy nerviosa. Me resfrío con facilidad y tengo propensión a las jaquecas. Normalmente me pasa cuando he tenido un día frustrante con ella o con los dos. Paulette participa en un estudio sobre cómo el estrés se mete literalmente bajo la piel. La doctora en psicología Elisa Eppel es especialista en estrés crónico. Hola. Hola, Liz. Lo conseguiste, me alegro de verte. Igualmente. Colabora con Liz Blackburn para ver si el estrés puede medirse en el interior de las células de una persona. Yo estaba muy interesada en saber si podíamos ver si el estrés provoca algún deterioro a nivel celular en las personas sanas, si puede observarse el daño y dónde se produce, si existe un pequeño contador en el cuerpo. El trabajo de Elisa afecta a toda la persona, afecta a toda su vida, y eso es algo, no sé cuál sería la palabra, macro o algo parecido. Sí. Es algo integral. Y toda mi ciencia consiste fundamentalmente en comprender los diminutos mecanismos celulares de las cosas y cómo esos diminutos procesos y mecanismos moleculares funcionan en el interior de las células. ¿Cómo afecta todo eso y qué papel desempeña en la historia vital de un organismo o de una persona? Elisa eligió estudiar mujeres que cuidan de niños discapacitados o a familiares con demencia, personas con un nivel elevado de estrés crónico inevitable y presente. Sabemos que las cuidadoras familiares soportan una carga tremenda de estrés todos los días y que no suelen ser capaces de cuidar muy bien de ellas mismas. Están sometidas a una gran presión que altera e inhibe su sistema inmune. Las cuidadoras con altos niveles de estrés suelen morir antes. Buscaban un vínculo entre el estrés agudo y el deterioro de los telómeros. ¿Y cómo han cambiado tus sentimientos acerca de su estado? La última vez que hablamos, creo que me sentía bastante frustrada casi todo el tiempo que paso con ella. En los primeros estudios,
Cuando compararon los telómeros de mujeres muy estresadas con los de mujeres menos estresadas, descubrieron algo importante. Las mujeres estresadas padecían un envejecimiento celular adicional de entre 10 y 17 años. Cuantos más años pasan como mujeres cuidadoras, más cortos son sus telómeros y más baja es su telomerasa. Ese es el lado oscuro de ser una cuidadora. Incluso cuando lo sobrelleves, sabemos que conlleva un deterioro. También examinaron a mujeres sanas que no eran cuidadoras. Sorprendentemente, las que tenían niveles más altos de estrés percibido también tenían telómeros más cortos. Sabemos que el estrés percibido afecta independientemente de tu situación en la vida. Y eso es una buena noticia porque es algo sobre lo que podemos trabajar y cambiar. Pero los telómeros son un indicador adelantado. Son como el canario en la mina de carbón. Es uno de los indicadores del envejecimiento biológico de los que disponemos. La cuestión crucial es, ¿podemos reparar los daños? Un destacado estudio piloto realizado en hombres sugiere que sí. Yo siempre fui un tipo A desde el colegio. Mi carrera siempre fue muy importante en mi vida. He sido el presidente ejecutivo de varias compañías, en su mayor parte tecnológicas. Tenía una personalidad muy decidida. Cuando descubrí que tenía cáncer de próstata, bueno, ese es el tipo de cosa que te obliga a replantearte la vida. Y en consecuencia, empecé a reflexionar en cómo estaba viviendo mi vida. Primero, concentraos en vuestra coronilla y después en todos los músculos del cráneo. Jack se unió a un proyecto de investigación sobre hombres con bajo riesgo de padecer cáncer de próstata. Al inspirar, imaginad que atraéis todas las cualidades que necesitáis. En vez de la cirugía, este grupo eligió cambiar su estilo de vida mediante la relajación y la meditación, el ejercicio regular, una dieta baja en grasas y mucho apoyo emocional. A través del tronco del cuerpo. Después de 3 meses descubrimos que en efecto en los hombres que habían hecho esos cambios, más de 500 genes se habían visto favorablemente afectados, activando o mejorando los genes que previenen las enfermedades. El Dr. Dean Ornish dirigió el estudio piloto en colaboración con Liz Blackburn. También estudiamos la telomerasa en el mismo grupo de hombres y descubrimos que después de solo 3 meses se había incrementado en un 30% en los que habían adoptado esos cambios. Otra vez, inspirad vuestro futuro posible. Al parecer, envejecieron un 29% menos en esos 90 días, y eso lo cambia prácticamente todo. Y ahora sé que mis expectativas sobre el tiempo que viviré son diferentes a las que tenía antes. Yo quiero este tipo de vida, y es bueno que vaya a prolongarse más de lo que lo hubiera hecho. Cuando descubriste que tenías cáncer de próstata, ¿te deprimiste mucho? ¿Te sentiste más fuerte cuando descubriste que podías hacer algo al respecto? Por supuesto, el grupo de apoyo también fue muy importante. ¿Pero podría ser el aumento de la telomerasa una mala noticia para el cáncer de Jack? Sí, existe el riesgo teórico de que el incremento de la telomerasa esté asociado al incremento del cáncer, porque las células cancerosas producen un aumento de la telomerasa. Eso es lo que las mantiene vivas. Pero no es lo que hemos observado en estos pacientes. Cuando examinamos su cáncer de próstata o su expresión génica, habían mejorado. No pretendo decir que el cáncer haya desaparecido, simplemente ya no lo encuentran. Las 3 últimas biopsias dieron negativo. A este ritmo moriré de otra cosa mucho antes de que el cáncer de próstata me alcance. Si esto fuera un nuevo medicamento, valdría $1.000 millones. Y sin embargo, hay cosas que puedes hacer gratis, simplemente cambiando tu dieta y tu estilo de vida. Paulette también ha recibido buenas noticias. No arrastres los pies, mamá. La investigación sobre las cuidadoras y otros estudios en todo el mundo demostraron que el ejercicio y la reducción del estrés y del pensamiento negativo puede cambiar la longitud del telómero. Hasta en un 25% de los pacientes, los telómeros se alargan en el plazo de 1 o 2 años.
Para nosotros fue un hallazgo muy emocionante porque en lugar de las noticias pesimistas del estrés crónico, ahora sabemos que los telómeros y el estrés van unidos y que si el estrés se reduce, los telómeros se alargan. Antes sabíamos que si cambias tu estilo de vida las cosas mejoraban, tu enfermedad coronaria mejoraba, tu cáncer de próstata a menudo mejoraba, etc. Pero no sabíamos por qué. Y ahora, por primera vez, empezamos a comprender que a nivel genético si cambias tu estilo de vida, tus genes cambian, tu telomerasa también. Y eso es una buena motivación para mucha gente. Si podemos impedir que nuestros telómeros se acorten, ¿eso nos protegerá de las enfermedades asociadas a la vejez? A sus 92 años, Dal Richards no muestra ningún síntoma detectable de cáncer, diabetes ni de enfermedades pulmonares o cardíacas. Dal es uno de los Super Seniors, un grupo de canadienses sorprendentemente saludables con edades comprendidas entre los 85 y los 105 años. No recuerdo la última vez que falté a un concierto. No puedo, la verdad. Tuvo que ser hace muchos años. Y damos muchos conciertos. Contando mi programa en la radio, unos 200 al año. Así que salgo con mi cuerno muy a menudo. A la doctora Angie Brooks Wilson, genetista, le sorprendió lo que revelaron los test de ADN. Descubrimos que la longitud de los telómeros de los Super Seniors no era inhabitual. No tenían los telómeros largos que esperábamos encontrar y tampoco teníamos telómeros excepcionalmente cortos. Todos ellos parecían tener la longitud del telómero normal para su edad y no existían grandes variaciones entre ellos. Eso nos sugirió que la longitud del telómero de los Super Seniors puede ser en realidad la óptima. Longitud de telómero óptima. Suficientemente larga como para que las células vitales se renueven y tener una vida más larga y saludable. Así que, ahora que sabemos más sobre el extraordinario poder de la enzima de la inmortalidad, ¿realmente es posible la inmortalidad humana? Está claro que funciona en las células cultivadas en el laboratorio. La cuestión es, si lo hicieran en las células del cuerpo, ¿eso te haría inmortal? Y la verdad, no existe ninguna garantía de que ese sea el caso. Pero sin duda ayudaría a algunas células a vivir más tiempo. Y ciertamente, desde el punto de vista de la división celular, la telomerasa puede considerarse la enzima de la inmortalidad. Pero eso no significa que haga inmortales a las personas. Hay muchas otras variables en la inmortalidad. En cierta forma, creo que es desafortunado que se hayan utilizado los términos inmortales e inmortalidad en relación con células que pueden escapar al proceso de envejecimiento. Entorpece la investigación, provoca el escepticismo. Algunos piensan que estamos intentando jugar a Dios, que intentamos usurpar el papel de la religión ofreciendo la inmortalidad a la gente, intentando fabricarla en el laboratorio. Por inmortalidad queremos decir células que pueden duplicarse sin límite. La inmortalidad del hombre, la transformación del Homo sapiens en Homo immortalis, es obra de la ciencia ficción y de los novelistas. Pero este descubrimiento, junto con otros hallazgos sobre el envejecimiento celular y su rejuvenecimiento, están preparados para mejorar radicalmente la forma en la que envejecemos. Domingo de Resurrección de 1513. Ponce de León descubre Florida, poniendo fin así a la larga y tediosa búsqueda de la fuente de la eterna juventud. ¡Por fin! ¡Dame un vaso grande! Hasta ahora nunca se había conseguido que unas células jóvenes, del tipo que fueran, repararan el cuerpo humano. Ahora sabemos cómo coger una célula de un anciano y hacerla retroceder en el tiempo hasta las células del nacimiento. Poner a cero el reloj del envejecimiento en el proceso y hacer que cualquier célula del cuerpo, las células que hacen que el corazón lata, las que forman los huesos, las de la retina, cualquiera, repare el cuerpo humano.
Ahora la humanidad tiene en sus manos el poder y las tecnologías para hacer esas cosas. Será divertido e interesante ver en los próximos años cómo se desarrollan y se aplican para tratar las enfermedades asociadas a la vejez. Si podemos retrasar el envejecimiento y la decrepitud, será algo estupendo que podamos morir jóvenes a la edad más avanzada posible. En otras palabras, biológicamente queremos evitar el proceso de deterioro y que en su lugar podamos vivir llenos de energía y sanos hasta las últimas semanas de nuestra vida, y luego quizás sí se deterioren. Ese es para mí un objetivo por el que merece la pena luchar, porque simplemente vivir más tiempo debilitándose, ¿quién quiere eso? En 2009, el descubrimiento del mecanismo que mantiene jóvenes nuestras células y activa el cáncer recibió el Premio Nobel de Medicina. Los profesores Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak compartieron el premio. Fue un homenaje a un viaje que había comenzado hacía 30 años. Creo que la curiosidad es la cosa más importante que puede impulsar la ciencia. Abres tu mente a todas las maravillas de la naturaleza y te preguntas, ¿cómo funciona esto? La historia aún no ha terminado. Aún no hemos llegado al final del camino, eso es seguro. La mayoría deseamos aferrarnos a la vida y a todo lo que nos ofrece tanto tiempo como podamos. Ahora emerge una nueva idea sobre nuestro poder para influir en el tiempo y en lo bien que viviremos.